Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, amanecemos con un nuevo atentado terrorista en Colombia, aparentemente del ELN. El segundo en menos de 24 horas ocurre en norte de Santander. Esta madrugada hicieron estallar una motocicleta bomba en el peaje de Pamplonita, que está en la vía entre Pamplona y Cúcuta, cerca a la frontera con Santander. Hay 2 policías y un civil heridos por cuenta de este atentado terrorista. Están evaluando los daños a la caseta del peaje, que quedó inservible, y hay daños gigantescos. Ayer había sido también el ELN el responsable de lanzar explosivos a un camión militar allí en la vía de Cúcuta. Los de esta mañana, los 3 heridos ya están en hospitales allí en norte de Santander. Bienvenidos, y está en desarrollo en este momento el primer plantón, el primer paso de la Operación Tortuga de los funcionarios de Migración Colombia, que decidieron lanzarse a una protesta. Si usted tiene vuelos nacionales o internacionales, le sugiero que mire operación en el aeropuerto El Dorado, porque va a afectar todo el sistema aeronáutico. En teoría, migración querría decir solamente para viajeros internacionales, pero obviamente será desorden. Están protestando, ellos pidiendo nivelación salarial, que aumente la planta de personal, porque están sobrecargados de trabajo, y quieren resolver los problemas de ambiente laboral. Hacen un plantón a las 7 de esta mañana, serán unos minutos, se salen de sus puestos de trabajo. Por supuesto, en época de Navidad, en época de vacaciones, va a ser un inmenso traumatismo a la operación aérea. Ya les vamos a contar de esta noticia en desarrollo. Esta mañana, mucha atención, terminó la amenaza de guerra y de crisis en Corea del Sur, en donde el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, que es una figura de estado de guerra o estado de conmoción interior en Colombia, lo más parecido a nosotros a la restricción de todas las libertades. Suspendía todos los derechos fundamentales para los coreanos. Corea del Sur, que en teoría es el socio sensato, el amigo de Estados Unidos, el amigo de Occidente. Una declaratoria de ley marcial que duró apenas unas horas, con el argumento de que la oposición simpatizaba con los enemigos de Corea del Norte. Esta mañana, producto de la crisis, renunció el ministro de Defensa de Corea del Sur, y todos los partidos de oposición presentaron una moción de censura que podría tumbar al presidente, al que se le ocurrió la brillante idea de la ley marcial. Un poquito de circo lo que pasó en Colombia. En Corea del Sur, perdón. En Colombia les voy a contar, no hay muchas diferencias. En Corea les voy a contar la historia. Aquí tenemos nuestro circo, la curiosa, rarísima defensa del presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que por defenderlo dice que ha hecho todo lo que hicieron antes otros ministros de Hacienda, otros gobiernos corruptos que él denunció cuando él era senador. En el caso de Bonilla le parece que es una trampa, que es un relato periodístico, y que no hay nada distinto a la figura de los cupos indicativos que siempre han existido en Colombia. Pero termina comparando al ministro Bonilla, y allí es donde está la grave comparación que hace el presidente Petro. Termina comparándolo con quienes hicieron lo que antes a Petro le parecía mal. Y es cierto, es posible que el ministro Bonilla haya hecho lo mismo que hicieron antes otros funcionarios en otros gobiernos que efectivamente terminaron emproblemados. El presidente Petro puso un larguísimo mensaje, tal vez el más largo para defender a su ministro, más de 3.800 caracteres, más de 660 palabras, 12 larguísimos párrafos. Tiene un mensaje en Twitter con el que el presidente Petro echa al agua sucia a los congresistas, con la tesis de que no hay congresistas sino compra de votos en las regiones, y que sin congresistas no hay leyes en Colombia. Les contaré de la defensa del presidente Petro intentando sacar del problema gigante en el que está medio gobierno suyo por el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Los denunciantes, para infortunio del señor presidente, son gente que trabajaba en el gobierno, desde Olmedo López hasta María Alejandra Benavides, que era el enlace político en el Ministerio de Hacienda. El presidente Petro tendrá que esforzarse un poquito más, porque está a punto de ir a la cárcel quien era su consejera para las regiones, una de las mujeres más poderosas en la Casa de Nariño hasta hace apenas 6 meses. El presidente Petro estuvo en San Andrés, se vuelve a meter en el tema de las clases sociales para defender al ministro de Hacienda, habla de su colegio en Zipaquirá, dice que no les gustan a los ricos de Bogotá, a los de apellidos hereditarios, que haya como él, como el presidente Petro,
graduados del colegio de Zipaquirá. Le puso nombre a la conspiración y dice que es Germán Vargas Lleras el que está detrás de la conspiración para no dejarlo terminar el gobierno. Bienvenidos, como se dan cuenta, es un fin de año muy caliente en materia política desde San Andrés, en donde aterrizó con el ministro Bonilla. El jefe de las finanzas, el ministro de Hacienda, notifica al país que se defenderá y que no tiene la intención de renunciar. A propósito de este caso, la Corte ha llamado a declararlo a él, al presidente Petro, bajo juramento y por escrito en calidad de testigo de la corrupción. La Corte también citó como testigo a quien era la asesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides, convertida ella en todo un ventilador contra el gobierno nacional. Tenemos muchas historias, les contaré a propósito de ello. Está agonizando la reforma tributaria. El gobierno ha anunciado que citará sesiones extraordinarias, intentando con un poco de tiempo convencer a los congresistas, parece poco probable, de que se necesitan 12 billones de pesos y que por eso hay que presentar una reforma tributaria que el gobierno ha bautizado como el anterior Ley de Financiamiento. La plenaria del Senado aprobó la reforma al sistema penal acusatorio, reforma a la justicia, lo celebra el gobierno. Estuvo allí el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, quien dio su palabra de que es una buena reforma. Y a propósito de justicia, el agridulce fallo del Consejo de Estado sobre la Procuraduría y su capacidad sancionatoria. Le deja los dientes a la Procuraduría, que podrá efectivamente sancionar a funcionarios elegidos popularmente. No lo quería el gobierno, no lo quería el presidente Petro, pero crea un control automático que ejercerá el mismo Consejo de Estado. Digo, por eso es agridulce, porque la Procuraduría podrá ejercer sanciones, pero tendrá que ir a revisión a modo de propuesta ante el Consejo de Estado. 6:07 a.m, es un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Hoy, hace 24 años, fue inaugurado Transmilenio en Bogotá. Hoy, hace 38 años, fue la masacre de Poseto en Chapinero. Hoy es el Día del Minero y es el Día Internacional de los Bancos. 6:07 a.m, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lo macartizan y lo quieren descuartizar cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. En una defensa que al final terminó siendo una confesión, el presidente Gustavo Petro respaldó al ministro Ricardo Bonilla en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar de manera juramentada al presidente de la República. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos del erario para comprar congresistas que yo conocí. Yo hice la denuncia mostrando nombres de centenares con sus códigos secretos que guardaban escondidos en el computador de Palacio, en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Esto luego de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendiera de las acusaciones de su ex consejera Alejandra Benavides. Eso significa que voy a asumir la defensa y que lo que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que aquí no hay cupos indicativos ni compra de congresistas. Precisamente la defensa de Benavides, estamos hablando del abogado Jaime López, le solicitó a las autoridades que refuercen la seguridad de la exfuncionaria y su familia. Hacemos un llamado a que se respeten las garantías judiciales y derechos procesales y fundamentales de María Alejandra Benavides. El expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Guadi Mansur, se acogió a su derecho de guardar silencio. Esto hasta tanto la Corte Suprema de Justicia considere citar a un interrogatorio a Olmedo López, según lo confirmó su abogado. Señoría, la Fiscalía solicita la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva carcelaria. La Fiscalía solicitó formalmente que Sandra Ortiz sea enviada a prisión, presuntamente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló videos de cámaras de seguridad de Palacio, chats y los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla que dan cuenta que la exfuncionaria del gobierno Petro tenía conocimiento de los movimientos de dinero al expresidente del Senado, Iván Name. Está virtualmente hundida la reforma tributaria. Tanto los liberales como los conservadores anunciaron que pedirán el archivo del proyecto. El gobierno no ha logrado los acuerdos necesarios ni siquiera para radicar la ponencia con el grupo de congresistas que apoyan la iniciativa. El senador Mauricio
Mauricio Gómez Amín. El gobierno lleva lunes y martes cancelando el anuncio. Tan inoportuna es que no han logrado unidad de criterio entre los ponentes para radicar ponencia. Pero si no radican ellos, no puede haber ningún debate. Hay que decir que queda una semana, que es la próxima. Pero no para molestar a Petro o al gobierno de Petro, es para cuidarle el bolsillo a la gente en el país. La gente no aguanta más. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que se citarán a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para terminar de evacuar la gran cantidad de proyectos que están represados en el legislativo, entre ellos la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma política, la reforma a la justicia y la ley de financiamiento. Mucho trabajo, viene todavía trabajo muy intenso. No vamos a poder dormir estos 14 días, más de 14 días, porque vamos a tener extra. Con 16 votos a favor y 4 salvamentos, el Consejo de Estado determinó que la Procuraduría General de la Nación sí puede investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Además, este alto tribunal aseguró que realizará un control automático de las sanciones disciplinarias que impone la Procuraduría. La Procuradora General Margarita Cabello celebró esta decisión. Como Procuradora General de la Nación, celebro la unificación de la jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, que reafirma nuestra facultad de sancionar a los funcionarios de elección popular. Este respaldo del Consejo de Estado fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país. Desde San Andrés, el presidente Gustavo Petro alertó sobre un presunto plan que se estaría gestando en su contra para que no pueda culminar su periodo presidencial en 2026, en el que, según él, Germán Vargas Lleras estaría detrás. Propusimos un diálogo nacional y la oligarquía colombiana se burló de eso. Quieren tumbar al presidente Vargas Lleras en el Consejo Nacional Electoral, a ver cómo se construye jurídicamente un camino prohibido por la Constitución. Los oficiales de Migración Colombia anuncian plan Tortuga en todos los aeropuertos internacionales del país. Alegan incumplimiento por parte del gobierno en reajuste salarial. El presidente del Sindicato de Empleados de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Jason Mesa. Entonces necesitamos personal en nivel central, que lo que nos llamamos nosotros las oficinas principales. Prácticamente la gente está sentada de uno encima del otro porque ni siquiera tenemos instalaciones adecuadas. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, renunció a su cargo en un momento clave, pues se da en medio de las indagaciones que adelanta ese organismo por la presunta financiación irregular en la campaña Petro Presidente. Pero además Lorduy renuncia meses después de una denuncia en su contra por acoso sexual, presentada por la representante de Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre. Comenzó la puja por el salario mínimo en Colombia. El gremio de pequeñas y medianas empresas, ACOPI, propone un incremento por debajo de la inflación. Su presidente, Rodolfo Correa. Y asimismo van a subir el transporte público, asimismo van a subir los alimentos y asimismo van a subir los vestuarios, todos los insumos de producción, todo lo que el trabajador necesita. De manera pues que yo creo que 2.5 es una buena cifra para contener la inflación y para poder llegar a las metas de desarrollo y crecimiento económico que el país necesita. Señores, volaron el peaje de Pamplonita hace 10 minutos. Señores que vengan hacia Cúcuta por la vía Pamplona, no hay paso aquí en el peaje. Acabaron de volar el peaje aquí, peaje de Pamplona lo acabaron de volar. Una motobomba le pusieron a esta vaina y lo volaron. 2 policías y un civil resultaron heridos en un atentado terrorista con una motobomba en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta. Los hechos se presentaron en el peaje de Pamplonita, que quedó totalmente destruido. Las 3 personas heridas fueron trasladadas a una clínica de la capital de norte de Santander. Las autoridades investigan los hechos, pero el primer responsable podría ser la guerrilla del ELN que opera en esa zona. Una gigantesca operación contra la minería ilegal adelantan a esta hora el Ejército y la Policía Nacional en el Parque Natural Nacional Farallones de Cali. 22 minas fueron destruidas en esta reserva natural. La minería ilegal allí estaba contaminando importantes fuentes de agua para la ciudad de Cali. El general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército. Con esta intervención hicimos el cierre técnico de 22 bocaminas, logrando un avance significativo en la recuperación de áreas de protección en este parque natural, que es un área estratégica ambiental y de aporte hídrico esencial para el desarrollo del Valle del Cauca. Durante algo menos de 6 horas, Corea del Sur ha vivido bajo la ley marcial, una supresión en la práctica de todos los derechos fundamentales. Esta medida, tomada y posteriormente retirada por el presidente del país, Yoon Suk-yeol, ha contado con una importante contestación en las calles y deja esta mañana la dimisión del ministro de Defensa y la presentación por parte de los partidos de la oposición de una moción de censura contra el líder del país que será debatida previsiblemente este mismo viernes.
Rusia denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Estados Unidos y Ucrania están apoyando con inteligencia, armas e incluso con tropas a los rebeldes en Siria. Sin embargo, el embajador ruso que hizo la denuncia no proporcionó evidencias que apoyaran sus palabras. Estados Unidos le respondió que no aceptará que Rusia le dé lecciones sobre terrorismo. El árbitro levanta los brazos y este partido terminó. Se acabó. Campeón el Unión Magdalena. Campeón el Ciclón. En el partido de vuelta de la final del segundo semestre de la B, Llaneros y Unión Magdalena empataron 1-1, lo que le dio el título a la Unión Magdalena, que ganó la serie 5-1. Ahora Llaneros, campeón del primer semestre, y Unión, campeón del segundo semestre, jugarán la gran final del ascenso para determinar qué equipo asciende de manera directa a la primera división. Estás escuchando Blue Radio.